Cuando José fue llevado a Egipto, fue comprado por Potifar, ¿se acuerdan? Fue comprado como esclavo por Potifar. Y este hombre, por los buenos servicios que prestó José, lo pone como mayordomo de su casa. Ustedes recordarán que él llega a ser el mayordomo, el segundo, pues prácticamente después de su señor, allí en medio de su casa. Pero cuando la esposa de Potifar se enamora de José, lo seduce, pretendiendo acostarse con él, nosotros leemos en la Biblia que José le rechaza de una manera muy particular. Él usa unas palabras que son muy interesantes, ¿no? Él dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y es interesante porque José estaba en una tierra totalmente extraña, no estaba en su tierra, nadie lo estaba observando allí. Egipto no era precisamente el ejemplo, pues, de moralidad. Y en medio de ese lugar donde nadie lo ve, donde no tiene que rendirle cuentas a ningún hombre por su conducta, sin embargo, José se porta de una manera que nos deja ver que él tenía una norma de fe y de conducta. Él tenía una norma por la cual regía su vida, estuviese presente alguien o no, hubiesen testigos o no, estuviese en el lugar donde se encontrara, allí él tenía esa norma de vida que le regía. Y nosotros vemos la misma situación en diferentes hombres de las Escrituras. Por ejemplo, Daniel, hemos también hablado de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron hombres que se portaron como varones de Dios en medio de una sociedad que estaba totalmente corrompida. Y nosotros vemos que esta es como una situación normal dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios vive bajo una norma de fe y de conducta. Y en el estudio de hoy vamos a hablar precisamente de esa norma de fe. Vamos a hablar de por qué sucedía esto con el pueblo de Dios y por qué sucede todavía. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Y tenemos un lema para este estudio de las epístolas de Juan. ¿Cuál es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Este es nuestro sermón número 45 y el título de la enseñanza de hoy es La norma del cristiano. La norma del cristiano. Y vamos a estar estudiando Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la primera epístola del apóstol Juan. Ustedes saben que él está escribiendo una iglesia que está siendo afectada por la falsa doctrina. Específicamente en este capítulo 5, el apóstol cierra esta carta haciendo una descripción completa de lo que es un cristiano verdadero, un creyente, la vida de un creyente. Y específicamente nos presenta 10 aspectos de la vida del creyente verdadero, que son los que hemos estado viendo a través de estos últimos domingos. Ya hemos visto 5 de esos aspectos. Vimos la fe del cristiano, el amor del cristiano, la victoria del cristiano, el testimonio del cristiano, la vida eterna del cristiano. Y hoy, en nuestro texto que acabamos de leer, vamos a ver el sexto aspecto de la vida del creyente, que es su norma de fe. En toda la historia de redención, Dios se ha revelado al hombre, ¿no? Nosotros vemos que en toda la historia de la redención, Dios se revela al hombre por su palabra. Y tanto es así que el pueblo de Dios tiene en la palabra de Dios la norma de fe y conducta. Tanto es así que el pueblo de Dios ha llegado a ser conocido como el pueblo del libro. ¿Y por qué el pueblo del libro? Porque era el pueblo que se regía por lo que un libro decía, ¿no? Y ese libro es la palabra de Dios. En el estudio de hoy, Juan nos presenta el para qué de la palabra, el para qué
de esa norma de fe y conducta. ¿Qué propósito cumple la palabra escrita para el creyente? Y es lo que vamos a estar viendo en medio de este estudio. Vamos a estar viendo para qué está la palabra de Dios. ¿Qué produce esa palabra de Dios en nosotros como pueblo suyo? ¿Qué produce esa norma de fe en nosotros? ¿Para qué Dios nos la ha dado? Entonces vamos a comenzar este estudio. Primeramente, nosotros vemos que Juan, en este texto, nos muestra que la palabra de Dios produce fe en Cristo. Es lo primero que vamos a ver aquí en este texto. Fe en Cristo es el primer punto. Entonces, la primera parte del versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí Juan comienza diciendo a la iglesia: estas cosas os escribo, ¿no? El apóstol da a entender el porqué de su carta, el porqué de su enseñanza para la iglesia. Debemos recordar, mis hermanos, que lo que está escribiendo Juan aquí hace parte de la Escritura, ¿no? Parte de ese libro inspirado, parte de la revelación de Dios para el hombre. Así que cuando él dice que por esta razón les escribo, es importante notar que no es solamente una carta lo que estamos viendo aquí, sino que es la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios. Recordemos que Dios mismo se encargó no solamente de revelarse al hombre, sino de que la revelación que Él dio fuese escrita. Más de una vez nosotros encontramos en el mismo texto que Dios manda a escribir las palabras, ¿cierto? Y de esa forma Él pone su revelación por escrito, de tal manera que cuando nosotros vemos la escritura se convierte a través de la historia de redención en la norma de fe y conducta para el creyente. En todas las épocas de la escritura lo hemos visto. Todo lo que la iglesia ha creído acerca de Dios, del hombre, de la creación, etcétera, todo lo que conforma su cosmovisión, su visión de la vida, del mundo, de la existencia, provienen de la revelación dada por Dios. Esa es una realidad. El pueblo de Dios ve la vida, ve todo con los lentes de las Sagradas Escrituras. Y esta ha sido la característica del pueblo de Dios en todas las épocas. Todo el tiempo vemos al pueblo de Dios con su norma de fe, con su libro, diciendo: estos son los fundamentos de mi fe. Isaías capítulo 8 versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y lo que está diciendo el profeta aquí no es otra cosa de que una declaración de que si lo que las personas están diciendo no es conforme a la escritura, no lo va a creer el profeta. No lo va a creer el pueblo de Dios. Si la enseñanza que escuchan no está conforme a la escritura, entonces no la van a creer. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice el profeta. Y alguno dirá que esto es fanatismo, ¿no? Alguno dirá que es una fe irracional puesta en un libro. Algunos piensan que lo que hay que hacer ante las escrituras es ponerla al criterio de nuestra evaluación, de la evaluación del hombre, ¿no? A muchos le ponen la escritura al criterio, la evaluación del hombre. Y esto es una necedad. Ellos dicen: lo que ustedes tienen es una fe irracional. Y a esto nosotros respondemos, primeramente, que no es fanatismo, porque la Biblia es la verdad de Dios. No es nuestra verdad. La Biblia no es irracional, es muy racional. No hay más, no hay cosa más racional que nosotros entender que hay un Dios, que hay un creador de todo esto, que ante la evidencia reconozcamos que hay un creador de todo esto, de todo lo que existe, ante la evidencia de la perfección de la obra de Dios, reconocer que hay un creador. No hay nada más racional, más lógico que esto. No hay nada más racional, más lógico que entender que hay un dueño de todo esto,
alguien que posee todo esto, alguien que es dueño de nuestra vida, de todo lo que somos. No hay nada más racional que en medio de un mundo que tiene una conciencia, que tiene una moral. Reconozcamos que hay un juez absoluto que un día juzgará a los vivos y a los muertos. Ante la evidencia de la creación, de nuestro razonamiento, de todas las cosas, tenemos que aceptar que hay un soberano, un creador. Tenemos que obedecerle. Entonces no es una fe irracional. Y lo tercero que podríamos decir y responder a estas personas que dicen que es una fe irracional, es que nosotros no podemos someter al creador a la sabiduría de la criatura. No podemos someter al creador que tiene sabiduría absoluta al criterio de las criaturas humanas limitada. Así que no es una fe irracional creer en el libro como dice la Escritura. No es fanatismo. No es irracional, es muy lógico. Los creyentes tenemos fe en el Dios que nos creó, que nos hizo perfectos. Ese Dios perfecto que nos creó tan maravillosamente, que hizo esta creación tan hermosa. Ese Dios que tiene simetría, que tiene armonía en su creación, que hizo las cosas con sabiduría, como dice la Escritura. Pero Juan también señala aquí a quién dirige su carta, a quién dirige Dios esa revelación. Es cierto que la Biblia está para todos, ¿no? La Biblia está para todos, la Escritura está para todos, cualquiera puede tomarla y leerla. Pero esa revelación de Dios escrita está especialmente dirigida a sus escogidos, a su iglesia. O como Juan dice, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. La palabra no fue dada por casualidad, y eso es importante tenerlo claro. No fue dada por casualidad, no llegó por casualidad. La palabra es dada con un fin judicial y redentivo. Tiene un fin dado por Dios, obviamente. Siempre cumple un propósito, el propósito que Dios ha determinado que cumpla. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra de Dios tiene un propósito. Muchos cristianos no ven a las personas convertidas ante los esfuerzos de evangelismo que se hace y piensan que la palabra falló. Dicen, pero si es que yo evangelicé, pero las personas no escuchan. Yo les hablo, pero no vienen. Yo los invito, los hago venir incluso, pero no se queda. Y entonces decimos, la palabra falló. No cumplió con el objetivo. Y muchos cristianos se desaniman ante esa situación. Pero eso es errado, esa actitud es errada, porque Dios está obrando salvación o juicio. Cuando predicamos la palabra, Dios está obrando en salvación o en juicio. Así dice la Escritura. La Biblia no está solo para que todo el mundo se arrepienta. Eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia también fue dada como testimonio a los incrédulos para que no se diga que no se les predicó, que no se les enseñó. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 14 al 17, dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ven cómo el apóstol Pablo lo pone como un perfume, ¿no? El conocimiento que expresamos a través del Evangelio, el apóstol lo pone como un perfume. Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento a través de la predicación de la palabra. Y el 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Mire eso, somos grato olor de Cristo cuando predicamos, sea que se salvan o que se pierdan. Y dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta el apóstol Pablo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo es muy claro en asegurar
que el propósito de la predicación es doble. Es olor de vida, olor de muerte para muerte. Cuando un pecador escucha la palabra y la menosprecia, el problema es del pecador, no es de la palabra. Es el pecador el que está acumulando ira para el día de la ira. ¿Por qué el cristiano moderno se desanima ante el rechazo de la enseñanza que está dando? Si la dinámica normal de la predicación del Evangelio es esa, Dios lo dice, está escrito. Es más, Dios nos advierte incluso que ese rechazo podría llegar a causar incluso persecución en contra de nuestras vidas. Entonces, ¿es normal el rechazo de la palabra? Claro. ¿Es normal que la mayoría de personas a las que les predicamos el Evangelio lo rechacen? Es normal. Así funciona. La Biblia no nos dice otra cosa. Así es. Miren quién era el apóstol Pablo, un hombre que recibió esa revelación preciosa de Dios, un hombre que era un apóstol, pero aún así nosotros vemos que cuando él iba, predicaba, los convertidos a veces eran 2, eran 5, era una familia. Nosotros no podemos pensar que cuando alguien rechaza la palabra es porque la palabra no tiene el poder o no cumple el propósito. Todo lo contrario, ella está haciendo lo que tiene que hacer. El problema es del pecador. Pero también debemos resaltar el hecho de que la revelación de Dios tiene como propósito también producir fe en Cristo en el corazón de los escogidos. No solo hay un rechazo de la mayoría, sino que hay unos escogidos de Dios en los cuales la palabra predicada va a producir fe, en los cuales esa norma de fe y conducta va a producir fe, en los cuales la palabra de Dios va a traer arrepentimiento y vida. Esto es lo que el apóstol Pablo define como olor de vida para vida. Por eso en nuestro texto el apóstol Juan dice que él escribe específicamente a aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios, porque son ellos realmente el propósito de la Escritura. La pregunta es, ¿cómo llegaron ellos a creer en Dios? ¿Cómo llegaron ellos a creer en el nombre del Hijo de Dios? Pues a través de la predicación de las Escrituras, a través de la predicación de la palabra. Es a través de esa predicación que el Espíritu produce nuevo nacimiento en los escogidos de Dios. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es por esa palabra que nace una persona de nuevo, que cree en el Señor Jesucristo. La fe en el Salvador la produce la predicación de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso la importancia de hacer pública nuestra fe, mis hermanos. Por todos los medios posibles, escuchen o dejen de escuchar, tenemos que predicar la palabra, mis hermanos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Por eso estamos aquí. Y eso no es solamente importante, ojo, esto no es solamente importante de predicar el Evangelio. Lo de la comisión que tenemos aquí en esta tierra como iglesia no es solamente importante, sino que es nuestra razón de ser como iglesia. Estamos aquí para eso. Miren lo que dice 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les pregunto, ¿trabajar es importante? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Comer es importante? Claro que es importante. ¿Hacer dinero es importante? Claro. ¿Administrarlo bien es importante? Claro que sí. Pero miren que de todas estas cosas, ninguna de ellas es la comisión de Dios para nuestra vida. Ninguna de ellas es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no está para volverse rica. La iglesia no está simplemente para satisfacer las necesidades básicas. El papel que desempeña la iglesia en esta tierra es predicar a Cristo, es publicar a Cristo.
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos puso en este tiempo en el cual la falsa doctrina abunda, ¿o no? En Colombia, por lo menos, tenemos esa realidad. En Colombia la falsa doctrina abunda. En Colombia muchas iglesias, casi podemos decir que la mayoría, tienen una doctrina que es en muchos casos errada. En algunos es equivocada, en el sentido de que el pastor no tiene la intención. Simplemente ignora las escrituras, pero muchos realmente son falsos maestros que no tienen otro interés que el del dinero. Y esa es la realidad en la que vivimos. Pero Dios en su misericordia nos hizo parte de una iglesia bíblica para que crezcamos como pueblo de Dios, para que nosotros extendamos esa verdad que es el Evangelio. Y el hecho de que usted esté en una iglesia bíblica, eso es providencia ¿de quién? De Dios. Y lo puso usted dentro de una iglesia bíblica con una razón, con un propósito. Tenemos un propósito delante de Dios. Estamos llamados a extender el Evangelio bíblico. Dios nos puso aquí. Esa es una prioridad para nuestras vidas. Si usted hace parte de una iglesia bíblica, sienta esa pertenencia que usted tiene. Vea lo importante que es este hecho que Dios le permitió estar dentro de una iglesia bíblica. Véalo como una prioridad en su vida, porque esa es la realidad. Dios nos puso aquí con una tarea, con una labor, y como iglesia la estamos cumpliendo. Sin embargo, yo quiero que reflexionemos en esto. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces en la práctica la labor del pueblo de Dios no es una prioridad para muchos creyentes. Para muchos creyentes no ven su posición en la iglesia, no ven su labor en la iglesia como una prioridad. En realidad la práctica evidencia lo que hay en nuestro corazón. Y yo les pregunto, no para que me contesten, sino para que se contesten a ustedes mismos, para que se contesten en su corazón. ¿Qué tiene más peso en su corazón en el momento de tomar una decisión importante en su vida? ¿Su bienestar o su compromiso con la labor que Dios le dio dentro de una iglesia local? ¿Qué tiene más importante? ¿Cierto que decimos mi bienestar? Es más, en la iglesia nunca pensamos. La iglesia ni siquiera muchas veces, ni siquiera es algo en qué pensar al momento de tomar una decisión. Simplemente pensamos en nuestro bienestar. Y la iglesia, pues, ¿qué se le puede hacer? ¿Cierto? Tenemos tal sentido de pertenencia con la obra de Dios que nuestra responsabilidad como testigos de Cristo está por encima de nuestras preferencias, de nuestros deseos. Pero la Biblia nos enseña que la prioridad es el llamado de Dios. Estamos aquí para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia no es lo de menos. Algunos dicen, la iglesia es lo de menos. No. Si Dios le ha dado a usted una posición en la iglesia bíblica, eso es un tesoro. Un tesoro que vale más que muchas de las cosas físicas que usted pueda alcanzar. Y no solamente un tesoro para usted, es una responsabilidad. Dios le puso en una iglesia bíblica, es una responsabilidad. Responsabilidad de extender el evangelio del reino, la verdad bíblica. Y eso es importante, mis hermanos. Hay gente que dice, bueno, yo me congrego aquí, en esta iglesia bíblica, pero me puedo ir a cualquier otra, ¿cierto? Me puedo ir a cualquier otra. Y se congregan allá y dicen amén. Pero se da cuenta usted que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Mis hermanos, Juan nos está enseñando que lo primero que produce la palabra de Dios es fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido nosotros como iglesia tenemos la inmensa responsabilidad de predicar esa palabra, de enseñarla. No las mentiras que enseñan muchos por ahí, sino la verdad bíblica, de enseñarla, de darla a conocer a las personas. Esa es nuestra labor, esa es nuestra razón de ser. Ahora, lo segundo, en nuestro estudio, lo segundo que produce la palabra de Dios, esa norma de fe del creyente, es conocimiento de Dios. Ese es lo segundo
que produce la palabra del Señor, conocimiento de Dios. En el versículo 13, la segunda parte dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? Dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y aquí Juan comienza con la palabra para, ¿no? Que es una palabra que denota propósito. Y hemos dicho que la palabra no vino como resultado de la casualidad, sino que hace parte del plan de Dios y cumple un propósito definido dentro de ese plan. Un propósito que es para vida y para muerte. Un propósito que es para eternidad y para juicio. ¿Cierto? Para vida eterna y para juicio. Un propósito definido. Y aquí el apóstol nos habla del segundo propósito de la palabra de Dios. No es solamente para que creamos en el Hijo de Dios, sino que también hay otro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es el segundo propósito. Juan dice, para que sepáis, para que sepáis. Y esa palabra sepáis significa percibir. Ojo, miren lo que significa esta palabra que puso aquí el apóstol dentro de esta frase. Significa percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, entender. Y nos habla del conocimiento que se adquiere para entender o comprender una cosa. Conocimiento que se adquiere para aprender o comprender una cosa. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Del conocimiento de Dios. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer al hombre en varios tiempos, en diversas maneras. Se reveló a sí mismo, declarando su voluntad a su pueblo. Y para conservar y propagar esa verdad, Dios se aseguró de dejar todo esto por escrito en lo que nosotros hoy en día tenemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles, Jesucristo, el Nuevo Testamento, los evangelios y los apóstoles. La palabra es el medio por el cual Dios da a conocer su ser, su obrar al hombre. Le da a conocer su voluntad, su sabiduría. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, 137 al 144, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu verdad, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Miren cómo el salmista conocía a Dios a través de su palabra escrita, a través de sus testimonios, dice allí. Conocía su verdad, conocía su justicia, conocía su fidelidad. Y nosotros vemos ese salmo, el 119, es maravilloso. Y la base de todo lo que está diciendo allí acerca de la palabra es la misma palabra, es lo que dice la escritura, es el Éxodo, es muchas de las escrituras de los profetas. Miren, mis hermanos, la manera en que Dios se revela al hombre es por su palabra. Pero Juan no habla en este versículo simplemente del conocimiento general que tenemos de Dios por la palabra, sino que él nos da un horizonte específico, ¿no? Él específicamente habla de lo que nosotros como creyentes tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué podemos tener o qué tenemos nosotros en Jesucristo? De eso es que nos habla aquí en este texto el apóstol. Por eso dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y recordemos que la vida eterna no es algo futuro. Recuerdan que ya lo hemos visto en las anteriores predicaciones.
sino que nos habla de la vida nueva que tenemos en Cristo, de lo que ya estamos disfrutando. La vida eterna no es algo futuro, es algo que ya tenemos. Obviamente que vamos a tener futuro, pero es algo que ya poseemos. El creyente tiene, no tendrá, tiene ahora vida eterna. La Biblia no solo nos provee el conocimiento acerca de Dios, de su ser, de sus perfecciones, sino que también nos da entendimiento, nos da conocimiento de lo que nosotros como creyentes tenemos en Cristo. Y eso lo vemos en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 2, del 9 al 13, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que le enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios nos ha concedido vida eterna, nos ha concedido una herencia en Cristo, y la manera en que nosotros entendemos lo que Dios nos ha concedido es a través de la Escritura. Todo lo que tenemos en Cristo, todo el privilegio, la bendición que tenemos nosotros como creyentes en Cristo, todo eso, mis hermanos, lo podemos entender, lo podemos comprender únicamente a través de la palabra del Señor. Recuerden que estamos hablando de una iglesia a la cual la falsa doctrina había entrado. Los gnósticos decían que había una revelación dentro de uno mismo, que había que buscar el ser interior para comprender verdades profundas, pero aquí el apóstol Juan nos está recordando que Dios se revela por la Escritura, que nosotros no necesitamos ninguna cosa mística para comprender la palabra, para entender lo que Dios tiene para nosotros, sino que debemos ir a la Biblia, a la palabra, por el Espíritu Santo, y comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que dice el apóstol Juan aquí en este texto. Ese es nuestro segundo punto. Juan nos está diciendo que el creyente puede comprenderlo acerca de Dios, puede entender a Dios, puede entender lo que Dios ha revelado de sí mismo, su ser, su obrar, puede entender lo que tiene en Dios, lo que Dios le ha dado en Cristo. Todo eso solamente a través de las Sagradas Escrituras. Miren la importancia de ese libro que nosotros tenemos. La importancia, ¿dónde podemos hallar ese conocimiento? En las Sagradas Escrituras. Está al alcance de nuestra mano. Está al alcance de nuestra mano. Los creyentes podemos acceder a ese conocimiento precioso. Todos. Miren que no es un grupo selecto, como decían los gnósticos, sino que todos podemos acceder a ese conocimiento de Dios, de Cristo, de su ser, de sus perfecciones, de lo que tenemos nosotros en Cristo. Y por último, mis hermanos, el apóstol Juan nos enseña que la palabra de Dios, esta norma de fe y conducta para el creyente, este libro, como decían acerca del pueblo de Dios, produce en el creyente crecimiento en la fe. Crecimiento en la fe. Ese es nuestro último punto. Crecimiento en la fe. Y es interesante cómo termina este versículo. Miren lo que dice la parte final del versículo 13. Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos acerca de la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y es interesante porque Juan finaliza dándonos a un tercer ¿para qué? Un tercer propósito de la palabra escrita. Dice, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y es curioso, mis hermanos, la manera en que termina el apóstol, porque
Ya antes nos había dicho que estas personas a las que él escribe creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo es que creen en el nombre de Jesucristo? Pero aquí dice que les escribe para que crean. Si ellos ya creían, ¿por qué dice el apóstol que escribe para que crean? ¿No es eso como un error o como una contradicción, cierto? Le escribe a personas que creen en el nombre del Hijo de Dios para que crean. Y eso suena como contradictorio. En realidad, mis hermanos, no es una contradicción. En realidad, no es un error. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo como Salvador es apenas el comienzo del largo camino de la fe. Miren que es curioso. La fe en Cristo como el Señor, como el Salvador, es el comienzo de un camino largo de fe. Cuando una persona nace de nuevo por la palabra, lo hace porque creyó la base de lo que es el Evangelio. La salvación por la fe en la persona de Cristo y en su obra, únicamente. Esa es la fe que salva. Y a pesar de que eso es suficiente para la salvación de una persona, a pesar de que eso es suficiente, que no se requiere sino fe, su fe apenas está en los inicios. Cuando una persona empieza en Cristo, nace de nuevo, su fe apenas está empezando, está en sus inicios. La Biblia lo describe como un niño en la fe, un niño. Un niño que necesita crecer en el conocimiento del Salvador. Por eso el apóstol dice que es en el nombre del Hijo de Dios. Necesita crecer. Una vez el creyente nace de nuevo, necesita crecer en esa fe hasta la madurez, así dice la Biblia. Entonces miren que hay un crecimiento en la fe. Miren que los creyentes empezamos con una fe muy básica, pero vamos creciendo hasta la madurez. Para eso Dios provee pastores y maestros, para que maduremos en la fe, para que conozcamos las Escrituras. Miren lo interesante. Dios pone hombres a estudiar las Sagradas Escrituras. Dios les capacita, les da ese oficio para que dediquen su vida al estudio de las Escrituras, para que la iglesia pueda crecer y madurar en la fe. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso la iglesia es importante. Hay personas que dicen, yo no me congrego en ningún lado. Yo no creo en pastores. Pero es que Dios mismo fue el que proveyó los pastores y tienen un oficio determinado y una función específica, que nosotros crezcamos. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11. Vamos a leerlo hasta el 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la fe en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, este es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios constituyó a unos maestros, pastores, para que lleven el evangelio. Dios tenía un propósito con cada persona que puso en su reino. Él puso profetas, él puso apóstoles, que pusieron el fundamento. ¿Recuerdan el fundamento de los profetas y de los apóstoles y los profetas? La palabra de Dios, el fundamento. Aquí tenemos en la Escritura el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero también constituyó personas que evangelizan, que llevan el evangelio, y constituyó pastores, maestros, que predican, que enseñan en la iglesia.
y que a través de esas enseñanzas el pueblo de Dios madura, crece. ¿Para qué? Para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, sino que creciendo podamos ser instrumentos de Dios. A medida que el creyente afianza su conocimiento en la palabra de Dios, crece en la fe del Hijo de Dios. Sin conocimiento de la Escritura no hay crecimiento en la fe. Por eso Juan, con esta carta, sabe que Dios está dando crecimiento a la iglesia, afianzando su fe para hacerle frente a la falsa doctrina gnóstica. Juan dice esto, le escribo a ustedes para que crezca en el conocimiento del Hijo de Dios, para que no sean movidos de cualquier corriente de falsa doctrina. Una iglesia que estudia la palabra de Dios es una iglesia fuerte. Lo repito, una iglesia que estudia la palabra de Dios es una iglesia fuerte. Una iglesia que no estudia está propensa al engaño de la falsa doctrina. Es arrastrada por cualquier viento de doctrina. Es seducida por cualquier ilusión de los falsos maestros. Y esa es una realidad hoy en día, desgraciadamente. Multitudes de hombres, mujeres, jóvenes, cristianos, que se denominan cristianos, que dicen yo soy cristiano, se dejan llevar fácilmente por cualquier engaño. Cualquier cosa que se vea atractiva, que se vea bonita, enseguida hace que estas personas corran detrás. Doctrinas de prosperidad, de promesas de tener mucho dinero. Todas estas cosas hacen que el inmaduro, el que no entiende la palabra, el que no conoce, corra detrás de esto. Por eso el llamado de las Escrituras a que escudriñemos, de Dios a través de las Escrituras, para que escudriñemos su palabra, para que vivamos una vida real como cristianos, para que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas. Por eso el llamado del apóstol Pablo a Timoteo de predicar la palabra para que la iglesia esté firme contra el engaño de Satanás, contra el engaño de los falsos maestros. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ojo, que prediques la palabra, miren el mandato, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, los deseos de la carne. ¿Cuántos maestros hoy en día no están predicando conforme a sus concupiscencias? Y son admirados. Sus libros son vendidos de manera exponencial porque apelan a los deseos de la carne, a las concupiscencias. Dice, y apartan de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos se han apartado de la verdad a través de estos falsos maestros? A través de estos maestros de la prosperidad. A través de estos hombres que lo único que hablan son cosas de este mundo, que fascinan a los hombres indoctos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es un llamado para nosotros. Miren que aquí dice, el apóstol Pablo dice, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren que él no dice, busca tener mucha plata, ser famoso, que te admiren. No, él dice, soporta la aflicción, porque predicar la verdad trae aflicción muchas veces. No trae fama, no trae fortuna, no trae muchas cosas, pero a veces trae aflicción. Y dice, haz obra de evangelista, cumple, ¿el qué? El ministerio, el encargo, lo que hablábamos hace un rato, esa razón por la cual estamos aquí. Cumple tu ministerio. Es un llamado para nosotros. No busquemos lo que busca el mundo. El mundo busca fama. El mundo busca fortuna.
El mundo quiere ser famoso, quiere tenerlo todo. Nosotros buscamos a Cristo. Es nuestra razón de ser. Nosotros buscamos a Cristo. Cumple tu ministerio. Es un llamado de Dios para nosotros. De ahí nuestro compromiso como creyentes con la palabra, con el estudio bíblico, con el crecimiento en la fe. Tenemos que tener como iglesia un compromiso con la palabra de Dios. No podemos ignorarla, no podemos andar por ahí como cristianos ya viejos en el evangelio, pero sin madurar. Mis hermanos, si un creyente no madura, no solo está propenso a la falsa doctrina, al engaño, sino que puede llegar a ser instrumento de error. Puede llegar a ser tropiezo para los demás cristianos. Esa es la realidad. ¿Cuántos cristianos hoy en día escuchan la falsa doctrina de los falsos maestros, de esos hombres llenos de avaricia, llenos de codicia, pero sin Biblia? Y escuchan y dicen amén, y no solo dicen amén, sino que difunden, propagan esos engaños como si fueran verdad. Van y se lo cuentan al hermano creyente. Le dicen, mire la nueva doctrina que dijo el pastor fulano. Van y lo enseñan a sus familias. ¿Cuántas personas se vuelven instrumentos del error? Porque ignoran las escrituras, no estudian, no examinan toda la luz de la verdad y sencillamente van por todo lado explicando cosas que ni entienden. Eso es ser instrumento del error. Aparte lo publican, lo ponen en las redes sociales, lo hacen visible. Comparten el engaño del falso maestro. Eso es ser instrumento del error, no de la verdad. Mis hermanos, necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a estudiar ese libro, a estudiarlo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece. ¿Y cuántos hoy en día, cuántos cristianos les parece? Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cuántas personas andan por ahí enseñando cosas que les parece que la Biblia dice, pero que no dice? Necesitamos volver al estudio de la palabra de Dios. Necesitamos volver al compromiso con la palabra de Dios. Necesitamos volver a tener una base sólida, firme, de doctrina como iglesia. Si no, vamos a ser arrastrados por todo viento de doctrina. Miren la cantidad de falsas doctrinas que hay hoy en día. Miren la cantidad de ideologías que se han mezclado con el cristianismo y que hoy en día se predican como si fueran bíblicas. La metafísica, la psicología, el engaño de todas estas formas de pensar que son contrarias a lo que la Biblia dice. El psicoanálisis de Freud es una de las cosas que más ha adoptado la iglesia moderna. Qué tristeza de un hombre que no creía ni en Dios. Como creyentes debemos mirar las Escrituras, escudriñar. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Lo que no está en la Biblia, como dijo el profeta Isaías, si no dicen conforme al libro, si no dicen conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Así deberíamos ser. Debemos tener esta norma de fe y conducta como principal en nuestra vida. Así debe ser. Debemos escudriñar las Escrituras. De esa manera podemos cumplir la comisión que Dios nos ha dado como iglesia, que es importante. Y que no solamente es importante, sino la razón de nuestra vida. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, concluimos resumiendo lo que hemos aprendido hoy. La palabra de Dios es la norma de fe y conducta para el creyente. Por eso hemos sido conocidos a través de la historia como el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. Como José, tenemos una norma de fe y conducta donde vayamos, donde entremos, con quien hablemos, tenemos una norma de fe. Como Daniel, como los 3 hebreos. Mis hermanos, tenemos una norma de fe y conducta, es la palabra. Es esa revelación que Dios ha dejado para su pueblo. Ella produce 3 cosas. ¿Cuáles cosas? Produce fe en Cristo para vida eterna.
Es a través de ella que Dios produce fe en las personas para creer en Cristo. De ahí la importancia de nuestra labor como iglesia. De ahí la importancia de la comisión que Dios nos dio a nosotros como iglesia de ir y predicar el evangelio. Esa es nuestra labor, nuestra razón de ser. Y eso debe ser prioridad. No debe ser solo importante, debe ser prioridad. No podemos menospreciar el lugar que Dios nos dio dentro de una iglesia bíblica. No podemos cambiarlo por un plato de lentejas. Es una posición maravillosa en la cual tenemos una responsabilidad. Lo segundo es que la palabra de Dios produce en el creyente conocimiento de Dios. Conocimiento de la persona de Dios, de su obra, de la manera en que Él actúa, pero también de todo lo que tenemos nosotros como creyentes en Cristo, de todo aquello que Dios ha preparado para nosotros en Cristo, de todas esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido el corazón de hombre. Todo eso lo encontramos en la Escritura, solamente en ella. No necesitamos misticismo para comprenderlo. No necesitamos la revelación de un hombre que venga y nos diga cómo es. No necesitamos un supuesto vidente que venga y nos diga qué nos espera. La Biblia nos dice qué tenemos en Cristo, qué podemos esperar en Él. Y finalmente la palabra de Dios es norma de fe y conducta que produce en la vida del creyente crecimiento en la fe. Crecimiento en la fe. Cuando nacemos de nuevo, esa fe es el inicio de un largo camino de fe que nos queda. A medida que pasa el tiempo, el cristiano crece. A medida que conoce la Escritura, el cristiano va creciendo. Y por eso es importante el compromiso de cada uno de nosotros como creyentes. Si todos nosotros como iglesia crecemos en el conocimiento bíblico, vamos a estar fuertes ante la falsa doctrina. Vamos a estar fuertes, vamos a saber nuestra posición en Cristo y vamos a estar fuertes, firmes. Pero si no, entonces vamos a ser movidos fácilmente y vamos a llegar a ser instrumentos del error. Y en vez de ser bendición y ayuda para el que está dudando, vamos a terminar siendo tropiezo. Por eso nuestro compromiso con la verdad, con el crecer en la fe, con el estudio de la Biblia. Miren las iglesias, tenemos instituto bíblico. Todo creyente debería pasar por el instituto bíblico. Hoy, gracias a la tecnología, lo tenemos por medios virtuales. Todo creyente debería hacer el instituto bíblico. Es importante que crezcamos. Es importante que maduremos en la fe, que lleguemos a ser de ayuda, de servicio para el pueblo de Dios y no de tropiezo. Así que yo les invito, mis hermanos, hoy que terminemos orando a Dios, ratificando nuestro compromiso con la fe bíblica, con la fe en las Escrituras, y pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole que nos permita cumplir con esa comisión, pidiéndole perdón cuando hemos menospreciado nuestro lugar, nuestra posición en medio de su iglesia, pidiéndole perdón porque muchas veces menospreciamos la comisión que Él nos ha dado y no nos importa. Esa es la realidad. Y pidiéndole que nos ayude como iglesia, que nos ayude como pueblo de Dios. Yo les invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. Señor amado, queremos agradecerte por este precioso tiempo de estudio bíblico. Señor, somos el pueblo del libro, somos ese pueblo que tiene una norma de fe y conducta, como José en Egipto, como Daniel allí en Babilonia, como esos 3 hebreos que mantuvieron firme sus posiciones en Cristo porque tenían una norma de fe, una norma que regía sus vidas. Señor, somos el pueblo de Dios y tenemos ese libro precioso como nuestra norma de fe. Ayúdanos cada día a nosotros a predicarla, a predicar de esa norma de fe, de esa palabra de Dios. Señor, es importante nuestra labor en medio de esta tierra. Tú nos pusiste para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y es lo que hacemos como iglesia. Y cada uno de los hermanos y miembros de la congregación son parte de esa maquinaria preciosa de la iglesia, de esa familia
que es la iglesia, de ese cuerpo. Son miembros del cuerpo importantes en nuestra labor de llevar el evangelio. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por cada uno de los que hacemos parte. Te pedimos, ayúdanos a valorar la posición que nos has dado en Cristo. Perdónanos por menospreciarla. Perdónanos por tenerla como algo más y nada más, y no como lo que es la razón de nuestra existencia como iglesia. Tú dices que estamos aquí para anunciar tus virtudes. Ayúdanos, Padre. Queremos ser instrumentos de la verdad, no instrumentos de la falsedad. Ayúdanos. Ayúdanos a crecer cada día en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de tu carácter, de tu ser, de tus perfecciones. Ayúdanos a crecer también en el conocimiento de lo que podemos o lo que tenemos en Cristo. Ayúdanos. Y también te pedimos, ayúdanos a crecer en la fe. Señor, no queremos ser cristianos inmaduros, llevados por la falsa doctrina, llevados por emociones, por sentimientos y no por tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido negligentes en el crecimiento de nuestra fe. Y anima a cada corazón, cada hermano, cada persona que hace parte de esta iglesia al estudio bíblico, al compromiso con la palabra de Dios. Te damos muchas gracias, Padre, porque siempre nos oyes, porque tu palabra está allí en medio nuestro, porque tú nos enseñas, nos diriges a través de ella. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en medio nuestro. Ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.